Claudia, buenos días y bienvenida. Gracias, Janet, y gracias por estar aquí y gracias por dar un espacio, como tú dices, un tema tan importante para la ciudadanía. ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Por qué los niños deberían volver ya a clases a pesar, digamos, de que la pandemia está todavía presente? Mira, el tema de volver a clases es un tema mucho más profundo que la superficialidad nos permite ver. O sea, justo lo que podemos ver es un rezago académico, ¿no es cierto? Los niños están atrasados porque la virtualidad, como bien dices, la conectividad no ayuda a muchas poblaciones de escasos recursos, no hay dispositivos electrónicos que den abasto para que los niños mantengan la famosa continuidad educativa. Lejos de que ese sea el problema más evidente, hay muchos daños colaterales que no son a raíz del virus en sí. Son las decisiones que las autoridades han tomado para pensar que así están mitigando el virus. Era entendible que en marzo del 2020, cuando poco conocíamos del comportamiento del virus en los niños y en los adultos, se utilizó el cierre de las escuelas como un mecanismo de control, un mecanismo de proteger a los niños, sobre todo una población tan vulnerable ante el virus. 2 años después, 24 meses después, seguimos utilizando las mismas medidas que sabemos que no funcionan. ¿Qué es lo que ahora se sabe? 191 países, un estudio de la UNICEF nos confirma que la escuela no es el foco de contagio para casos del virus. Se ha demostrado en países que han tomado medidas de reabrir las escuelas como prioridad y se ha visto que las escuelas no aumentan ni disminuyen los casos. Es decir, la escuela es un lugar seguro en donde con las medidas de bioseguridad los profesores están atentos del uso de la mascarilla, del distanciamiento, del lavado de manos, cosa que no pasa en las calles. ¿Qué es lo que pasa cuando los niños no están en escuela? Sobre todo en estratos socioeconómicos más bajos. Estamos viendo que los niños, las madres generalmente a cargo del cuidado de los niños menores, tienen que salir a trabajar. El salir a trabajar no es una opción, es una necesidad para dar continuidad a la alimentación, a la economía familiar, y estos niños se quedan en condiciones en abandono. Se quedan a cargo de la calle, se quedan a cargo de personas en donde generalmente están siendo víctimas de abuso psicológico, físico y sexual. Los casos de aumento de embarazos infantiles. Cuando hablamos de embarazos infantiles estamos hablando de 10 a 24 años. Niñas de 10 años que son víctimas de abuso sexual y como consecuencia quedan embarazadas. Y eso que los casos alarmantes de embarazo no son solamente una mínima expresión de todo lo que no está documentado. ¿Por qué? Porque las escuelas eran una entidad de denuncias, de abuso. Y si no tenemos esa entidad, que el profesor estaba pendiente de los niños, de que el grupo del DES estaba pendiente de los niños, tenemos a muchos niños abandonados en el sistema. Entonces, como ves, este fenómeno del cierre de las escuelas va más allá de que el niño no le gusta conectarse, de que sabemos que la pantalla les hace mal en exceso o de que los papás no podemos estar a cargo. Hay daños colaterales profundos para la sociedad en la medida del cierre de las escuelas. Claudia, en la Unión Nacional de Educadores y las organizaciones de maestros han planteado desde su preocupación que las clases presenciales deberían ya ser oficiales, pero una vez la mayor parte de los niños accedan a la segunda vacuna. Creo que vamos avanzando en ese tema. Ahora, principalmente en el sector público. En el sector privado me parece que ya casi todos los niños tienen ya las 2 vacunas. Entonces, ¿lo consideras que eso podría ser un elemento como para ponernos una meta de que ya deberían volver los niños a clases? Definitivamente el tema de las vacunas en nuestro país ha sido un punto completamente favorable. Nosotros hemos tenido acceso a una vacunación masiva, el llamamiento a la vacunación a los niños, dar prioridad a los docentes como si fueran grupo prioritario, definitivamente es un habilitador para las escuelas. Pero yo me atrevo a decir que los docentes debemos tener un poco más de responsabilidad social y tal vez, no sé si la palabra es arriesgarnos un poquito. ¿Y a qué me refiero? Yo creo que los doctores cuando empezaron a enfrentarse al virus en los hospitales, estaban enfrentados obviamente a muchos riesgos, a muchos peligros del COVID y lo hicieron. Como lo hicieron todas las personas que tuvieron que salir a trabajar y no pararon sus operaciones. ¿Qué pasó con todos los cajeros, con todos los meseros, con todas las personas que salimos a trabajar porque tuvimos que seguir produciendo? Nuestras operaciones económicas no deben cesar. Igual estábamos expuestos al virus. ¿Por qué en este momento se les pone a los docentes como si fueran los que debemos que proteger más cuando sabemos que el uso de la mascarilla responsable y la vacunación nos va a proteger? Y cuando tenemos este dato de que en las escuelas y colegios no está el mayor foco de contagio, y eso también lo ha dicho la ministra de Educación, que no es en las escuelas y colegios en donde se han detectado focos preocupantes de contagio, es decir,
que ha habido pues que mandar a todos a la casa porque hay unos niveles de contaminación grandes dentro de los alumnos o de los maestros. Entonces son elementos que deberían ser considerados. Sí, estadísticas al día de ayer ofrecidas por el Ministerio de Educación nos dice que los niños en los contagios, en los datos que tuvimos de la apertura de las escuelas de septiembre a diciembre, los niños se contagian un 0.4% en las escuelas y los docentes 1.5%. Esos son porcentajes mínimos en comparación a todo el resto de operaciones que están completamente abiertas en nuestra sociedad. Entonces puede ser que incluso ese 0.4, ese 1.5, ni siquiera representa el contagio en las escuelas, representa que en la tarde se fueron al centro comercial, comieron en el patio de comidas, asistieron a eventos masivos. Entonces, por eso yo manifesté en las redes esta semana que es una hipocresía generalizada de la sociedad pensar que algo tiene que ver las escuelas con la mitigación de la propagación del virus. Es realmente una responsabilidad social que tenemos de saber que el cerrar las escuelas no va a alimentar o favorecer la reducción de casos del virus y también es un llamado a la prensa que dejemos de usar titulares llamativos como 7 niños hospitalizados en áreas pediátricas, porque es cuestión de estadística. Si sabemos que los niños por estadística se van a contagiar en un 8%, si esos casos suben a un 300%, obviamente que esos niños van a aumentar. Pero dicho por la Asociación de Pediatría, los niños afortunadamente no tienen casos graves de hospitalización por COVID, a no ser que haya unas preexistencias importantes. Volviendo a lo que tú decías, a las consecuencias de que los niños estén en casa, fuera de que no es lo ideal, digamos, el nivel educativo, no sé cómo va a estar y cómo vamos a terminar, pero decías a todos los riesgos que están expuestos. Hay ya cifras de la Fiscalía. En el 2020, año de pandemia, se presentaron 11 denuncias diarias por violación, la mayoría en menores de edad, niñas menores de edad. Hablemos de esas consecuencias ya digamos que nos va a dejar la pandemia y este temor a tomar decisiones para poder volver a funcionar. Y el cuestionamiento que leí, te escuchaba, que decía, bueno, todo el mundo lucha para que las discotecas se vuelvan a abrir, para que los centros comerciales funcionen en Navidad, Año Nuevo y en las épocas más fuertes para el comercio. La gente lucha para que se abran las playas y si no se abren las playas, pues igual me voy a la playa e igual hago mi fiesta, igual causo aglomeraciones y me aguanto las consecuencias. Pero cuando hablamos de que los niños tienen que volver a clases, tenemos estadísticas y nos oponemos todos, somos sacramentados, ¿no? Ahí sí queremos obedecer al pie de la letra la ley. Entonces, hablemos de esta pandemia silenciosa, estas consecuencias que va a haber fuera del abuso al que están siendo sometidas niñas y niños también, porque siempre hablamos de las niñas, pero los niños también, varones también están siendo sometidos a abuso sexual y abuso de todo tipo. Las consecuencias que vamos a ver de la pandemia no se van a ver como a veces pasa con los contagios que vemos a una semana, las consecuencias de la apertura de los aforos. Las consecuencias educativas y sobre todo en la niñez tienen unas consecuencias a veces en 5 o 10 años. Y yo me atrevo a decir de que el abandono educativo que va a haber en nuestro país a causa no del COVID, sino de los daños colaterales por las medidas que se ha tomado por el COVID, que es el cierre de las escuelas, va a traer un abandono significativo. Estábamos revisando ayer cifras del Ministerio de Educación que decía que a pesar de que hay una matriculación alta, porque la matriculación a veces se mantiene, la actividad de esos estudiantes dentro del sistema es nulo, es decir, no hay notas, no hay contacto con el profesor, no hay presentación de portafolios. Estamos llegando casi al 62% de inactividad de los estudiantes en el sistema público. Es decir, esa sería una primera consecuencia, ¿no es cierto? Que el nivel de educación, ¿cuántos están educando estos niños? ¿Cuánto están aprendiendo? Toda vez que pues no tienen ese contacto directo con sus compañeros y con sus maestros para poder despejar todas las dudas o que ese profesor pueda dedicarse a uno u otro niño en base a sus capacidades para poder aprender. Entonces esa sería una de las consecuencias. Pero hablemos de otras, el encierro y este contacto, porque digamos nosotros, digamos también depende del país en el que vivas, porque en este país hay muchos países. El país en donde hay niños cuidados que se quedan con empleada o que tienen la suerte de tener a su mamá o a su papá que están en casa al pendiente de ellos, pero hay otros niños que tienen que quedarse solos en casa, no solo a cargo de ellos, sino a cargo de la casa, a cargo del almuerzo, a cargo de sus hermanos y a veces a cargo de los vecinos incluso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estos niños? ¿Cuáles son las consecuencias a nivel psicológico, por ejemplo, o de personalidad? No sé.
En el desarrollo infantil se sabe que los primeros 10 años de vida son críticos para el desarrollo de toda la formación del autoconcepto, de la autoestima de un individuo. Todas las experiencias sociales que les damos a los niños en su primera infancia son las bases sólidas que vamos a construir para tener adultos que tengan destrezas de relaciones, de solución de problemas, de conflictos, de cómo se relacionan en la sociedad. El rato que nosotros le quitamos a un niño por 24 meses seguidos una exposición social en donde tenga relación con pares, de que tenga imitación, estamos viendo problemas en niños pequeños de retraso de lenguaje, por ejemplo, sin precedentes en nuestro país, en todos niveles económicos, porque así tú tengas la suerte de tenerle a un niño estimulado en casa, bien cuidado, ese niño necesita de la socialización con sus pares. Entonces, vamos a ver a largo plazo trastornos mentales severos en los niños. Y lo lamentable es que los niños de escasos recursos son 4 veces más vulnerables a sufrir de trastornos mentales. ¿Qué es lo que pasa? Los trastornos mentales es muy amplio el espectro de trastornos mentales, pero lo que más se ve, por ejemplo, en la depresión y en la ansiedad, es que una de las causas es la sensación de falta de control. Cuando nosotros nos sentimos en un ambiente donde no tenemos control sobre lo que va a pasar y la incertidumbre, por eso este mes de enero ha sido devastador para los niños de una semana sí, una semana no, cuéntame, ¿qué dijo el COE? Ya llegó el mail de la clausura del colegio. Esa incertidumbre provoca en los niños muchísima ansiedad. Esa ansiedad se ve reflejada en problemas de causa de irritabilidad, problemas del sueño, alimentación, sin hablar de todo el sedentarismo que está causando el exceso de pantallas, de pretender que un niño de 6, 7 años puede quedarse 6 horas frente a una pantalla. Entonces, estamos viendo casos de obesidad sin precedentes en el país. Estamos viendo casos de desnutrición infantil. Para muchos niños el desayuno escolar era su única fuente de alimentación al día. Y sobre todo una negligencia y un abuso. Si nosotros vemos las causas de muerte en niños por el COVID, no son ni cerca las mismas causas por abuso, por quemaduras, por atoramiento. Son causas comunes de muerte en los niños y esas no estamos atacando. No estamos atacando por el cierre de las escuelas. Y Claudia, yo creo que un tema súper importante y que a nadie le gusta hablar de este tema. Es un poco delicado hablar en los medios de comunicación de este tema porque pues dicen que uno puede de alguna manera motivar a que se incrementen los casos de suicidio. Yo he conocido dolorosísimos casos en donde hay jóvenes, chicas, chicos que caen en depresión y empiezan con estas tendencias suicidas. Y los niveles de suicidio en nuestro país, en jóvenes, en adolescentes, es altísimo, pero nadie lo dice, nadie habla de esto. ¿Cómo incrementará, cómo impactará el encierro, la pandemia, la incertidumbre, la angustia frente a este problema del que no nos gusta hablar? Y este es un pedido especial al Ministerio de Salud específicamente, que creo que ha hecho un excelente trabajo con la vacunación y entiendo que está pendiente de nuestra protección y nuestra salud integral. Pero invito a las autoridades del Ministerio de Salud que consideren que el suicidio es una causa de muerte real. Es más, Grupo Faro presentó un reporte que indica que el suicidio es la segunda causa de muerte en los niños en nuestro país en el último año. Esa cifra solo de por sí debería ser alarmante. Y el suicidio, como tú bien indicas, es una causa de muerte muy grave, peor en niños, pero completamente prevenible. Es una causa de muerte prevenible cuando tiene la intervención adecuada. ¿Y cuáles eran los mecanismos de ayuda para todos estos niños y adolescentes que estaban sufriendo depresión y ansiedad? Era la intervención adecuada de un profesor que reportó la ayuda, es la ayuda del Departamento de Psicología, del DES en las escuelas. ¿Qué pasa si nosotros quitamos estas herramientas de ayuda y les tenemos a los niños frente a un computador? Es muy fácil para un padre de familia, quizás sobre todo de los adolescentes, que a veces tienen esa tendencia de que quieren estar solos y que no quieren conversar, que a veces puede ser un comportamiento, se podría decir, típico de un adolescente. Es muy fácil pasar por alto si el niño se pasa todo el día en la computadora, además expuestos a cosas que no deberían ser apropiadas para la edad. El abuso de la exposición a la pantalla sabemos que para los niños debería ser una cosa completamente restringida por muchas razones de estimulación y desarrollo socioemocional. Agravemos a eso la situación de que los niños están teniendo acceso a tantas páginas web que se han abusado justamente de esta poca supervisión de los niños en las pantallas para acceder a pornografía, para estar viendo cosas violentas. Entonces, ¿qué va a pasar de toda esta generación? Yo me pregunto, ¿qué estamos esperando como sociedad? Que le estamos quitando la infancia a toda una población de niños y después, ¿qué vamos a esperar de ellos si queremos que sean los líderes, que sean los que nos representen en un futuro? Me quedo con ese planteamiento y esa invitación a reflexionar sobre este tema que es de nuestra vida diaria,
que es vital, importante, que nos interesa o que nos debería interesar mucho y que deberíamos pues contribuir en este caso con este planteamiento de que los niños deberían volver a clases. Creo que ese es un factor que podría ayudar justamente a prevenir muchas de las cosas que ha planteado Claudia en este espacio, otras que ya por tiempo no estamos alcanzando a presentar, pero que nos invita a reflexionar y a tomar la posición correcta. Tomar la posición correcta, porque también si estamos pidiendo este regreso a clases, tiene que ser de manera responsable, nos tiene que involucrar absolutamente a todos para poder contribuir en el desarrollo y crecimiento correcto de nuestros hijos, pero también en que esta pandemia pueda ser controlada. Gracias, Claudia. Y quiero hacer un llamamiento, si es posible, a toda la sociedad civil. Estamos liderando un movimiento que se llama Liberen a los Niños. Les hago una invitación a que nos sigan en redes, pueden seguirme en Twitter, en @clautobar. Hay una petición que estamos haciendo para que la sociedad civil lo afirme y esta la vamos a presentar el día sábado al COE Nacional en representación de organizaciones, federaciones, asociaciones de pediatría, médicos, epistemólogos, que justamente nos estamos uniendo para representar con cifras y estadísticas y respaldos científico de que las escuelas deberían ser lo último en cerrarse. Entonces les invito a todos los que están escuchando, si quieren unirse al movimiento y hacer respaldo de este movimiento tan importante para nuestra niñez, que se sumen a esta causa. Bueno, me comprometo entonces, también tengo niños de colegio y escuela y también quiero que regresen a clases, que crezcan sanos y pues voy a poner el link para que ustedes puedan acceder y puedan firmar si están de acuerdo de que los niños deberían volver a clases ya. Liberen a los niños. Gracias, Claudia. Gracias, Janet, un gusto. A ustedes también muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Sigan nuestras redes sociales @visionarias.es. Durante el día vamos a seguir contándoles cuáles son las noticias más importantes y también reportaremos los resultados de estas entrevistas que realizamos aquí, vis a vis. Los espero mañana.